A mí me gustaría recordar a Hegel hoy en su aniversario, recordando lo que él sabía del tiempo. Por eso voy a leer unas líneas que él dedicó al tiempo al final de la fenomenología, en el capítulo sobre el saber absoluto. Dice Hegel allí: el tiempo es el concepto mismo en su quedar el concepto ahí y en su presentarse a la conciencia como intuición vacía. Por eso, el espíritu aparece necesariamente en el tiempo, y aparece en el tiempo hasta tanto no aprehenda su concepto puro, es decir, hasta que no extinga, y anule el tiempo. El tiempo es el puro sí mismo externamente intuido, no penetrado y entendido por el propio sí mismo. El tiempo es el concepto, pero solo intuido. En cuanto este concepto se aprende, se penetra y se da alcance a sí mismo, suprime y supera su forma temporal. Se hace concepto del intuir y es un intuir entendido y un intuir concipiente. El fragmento dice dos cosas, entonces. Dice que el espíritu, o en sus términos el concepto, el sí mismo, se expresa en el tiempo, se da existencia en el tiempo. Pero dice también que una vez que el concepto se da alcance a sí mismo, o que el espíritu deviene absoluto, o que ganamos el saber absoluto, el tiempo se suprime. Pues bien, la interpretación tradicional de Hegel ha entendido siempre que estos lugares delatan que el espíritu hegeliano está afectado efectivamente por la negatividad, como si no podría realizarse en el tiempo, que es el elemento del movimiento, del cambio, de lo negativo, del no ser. Pero entiende también que en todo caso esta negatividad no puede constituir su verdad, que la verdad del espíritu es antes bien la identidad del presente eterno, que reconduce y en esa medida domestica la negatividad. De manera que la supresión del tiempo en el saber absoluto de la que habla nuestro fragmento significaría la supresión del tiempo en tanto que movimiento, en tanto que cambio, en tanto que negativo. Su supresión en la eternidad. Y finalmente, entonces Hegel aparece en efecto como el filósofo que ha clausurado la historia en la eternidad del espíritu, en el saber absoluto. Ciertamente a esta imagen tradicional de Hegel se opone una contraimagen de forma más o menos tímidamente sugerida por Jacques Dont, según la cual el que el espíritu se realice siempre en el tiempo, el que sea siempre en el tiempo, demostraría que su verdad radica más bien en la pura negatividad, en la simple negatividad, es decir, en el movimiento del perpetuo autodiferenciarse. De manera que sería la eternidad lo que se cancelaría en el saber absoluto, ¿no? Y entonces la historia no se superaría en lo eterno del espíritu, pero sí se superaría en el sentido de que Hegel nos la entregaría finalmente disuelta en un juego de diferencias, de presentes diferentes, que se negarían sucediéndose unos a otros indefinidamente. Es una imagen que, a mi parecer, Hegel tildaría de mal infinito, ¿no? Precisamente. Pues bien, frente a estas dos lecturas, lo que yo querría hacer hoy para recordar el pensamiento de Hegel como
como un pensamiento aún abierto y como pensamiento de la apertura, además, ¿no? Es evocar esos muchos lugares donde Hegel establece muy claramente que la verdad del espíritu no es ni la identidad ni esta simple negatividad, sino que es más bien la negación autorreferida, ¿no? La doble negación. Y que desenmascara entonces la identidad como un producto suyo, ¿no? Concretamente como la postulación a través de la cual la negación se niega o se oculta a sí misma, se vuelve contra sí misma. Esto es lo que se sabe en el saber absoluto. Y entonces se sabe también que esto es lo que expresa el tiempo. Es decir, que la verdad del tiempo es el concepto como este movimiento de doble negación. Esto es lo que sabía Hegel del tiempo. Y por eso, a mi parecer, es desde aquí, desde donde hay que tratar de entender entonces en qué sentido este saber afecta al tiempo para Hegel. Y nuestro fragmento dice, lo afecta en el sentido de que lo suprime. De que lo suprime. Pero ¿qué tiempo es este que suprime el saber absoluto? Pues yo creo que entonces está claro que no es el tiempo entendido como este doble movimiento del concepto, sino el tiempo entendido desde la identidad como su verdad originaria. Es decir, el tiempo sujetado por una identidad que lo precedería, sujeto a la identidad del origen y a la identidad de un telos que lo guiarían desde fuera y lo constituirían como una historia. Es finalmente el tiempo comprendido como la suma de esos de las identidades, de esos presentes puntuales que juxtaponiéndose vendrían a componerlo, ¿no? Es decir, que contra lo que decía Heidegger al final de Ser y Tiempo, es el tiempo de la metafísica de la presencia, este tiempo, el que resulta suprimido, ¿no?, en el saber absoluto de Hegel. Por eso el saber absoluto nos libera de la historia que nos pesa como una realidad sólida, como una realidad sustancial, subsistente de suyo. Nos libera de la carga del pasado dado, ¿no?, y de la sumisión a un telos proyectado que siempre estaría por venir. Nos libera el saber absoluto finalmente de la ilusión de la identidad del presente, ¿no?, porque nos lo entrega como un presente roto, ya siempre dividido, ¿no?, como la expresión que decía ya el joven Hegel de un conflicto originario. De modo que, finalmente, ¿no?, liberándonos de todo esto, el saber absoluto no nos libera, en ningún caso, de lo que no nos puede liberar, es de esta brecha del tiempo, o del tiempo como brecha. Y no lo puede hacer porque este saber, a la vez que desenmascara la identidad que el tiempo se da a través de una historia, como decíamos, un postulado, algo puesto por la doble negación, a la vez que la desenmascara así, la comprende en su necesidad. Es decir, la comprende justamente como el necesario suturar su propia brecha del concepto,
¿no? Como la necesidad que el concepto tiene, ¿no?, de negar su brecha produciendo sentido, narrando el tiempo, ¿no?, escribiendo retroactivamente una historia. Así que finalmente el saber absoluto, ¿no?, lejos de clausurar el tiempo, lo abre lo nuevo, ¿no? Lejos de constituir ese punto de vista desde el cual trascenderíamos el tiempo en general, ¿no?, señala precisamente el momento, ¿no?, el acontecimiento, ¿no?, en el que cae la historia, se hunde la historia pasada y surge la posibilidad de una historia nueva.